voy a tomar los próximos 30 minutos, creo que me dijo Luisa, para... No es cierto, son 10 nada más, para hablar de este tema de contaminación atmosférica y cambio climático. Es como... Ok, bueno, pues por lo limitado del tiempo nos vamos directamente a uno de los puntos en que solicitaba Luisa que atendiéramos, que era el tema de los retos que enfrentan ciudades mexicanas, tanto en temas de calidad del aire como de cambio climático. En temas de calidad del aire, la verdad es que hay muchísimos retos que están muy bien identificados desde hace años y que lamentablemente siguen en una condición prácticamente igual. En el tema del marco regulatorio, pues ya lo mencionaron tanto Luisa como la colega en la presentación anterior, que es necesario actualizar el marco regulatorio en materia de salud ambiental. Si bien es cierto que en el 2014 se actualizaron las normas de partículas y de ozono, y que está muy próxima una siguiente revisión y posible actualización, es cierto también que está pendiente la actualización de normas como las de CO2, que tuvo una revisión en el 2010, pero que establece límites permisibles que son 15 veces superiores a los valores guía de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente está en un proceso de revisión una propuesta de actualización de esta norma y esperemos que se publique en lo que resta de este año. Y las que no se han tocado desde que fueron publicadas por primera vez en el 1993 son las normas de dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono. Otro punto importante es que a pesar de que se han revisado las normas de ozono y de partículas, aún estas están lejos de lo que son las recomendaciones de los valores guías de OMS. Pero también es oportuno mencionar que aunque no son similares o están lejos todavía de los valores guía, sí tienen comparabilidad con los objetivos intermedios que la misma OMS establece como pasos sucesivos para ir mejorando la calidad del aire en una ciudad. Otro problema que se ha mantenido por mucho tiempo tiene que ver con la operación ineficiente de las estaciones de monitoreo. Y esta es una situación que domina en la mayoría de los sistemas de monitoreo del país. Podríamos decir que Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Guanajuato son casos de excepción porque han venido trabajando bastante bien desde hace tiempo. La Ciudad de México pues tiene una larga historia de buen funcionamiento en sus sistemas, pero en el resto tenemos un problema operativo que se refleja en que en el grueso de las estaciones no generan información suficiente ni siquiera para poder hacer una evaluación de cumplimiento de norma aplicando los criterios de compresión de datos que las mismas normas establecen. Por ejemplo, para el ozono, el 20% de todas las estaciones que hay en el país no generan información suficiente para evaluar cumplimiento de norma. Y ese es el mejor caso. El peor caso es para las partículas PM2.5, donde cerca del 60% de las estaciones no generan información. Y esto es a pesar de que PM2.5 es el contaminante que menos se mide actualmente en el país. Otro tema tiene que ver con la cobertura del monitoreo. Existe la norma 156 de Semarnat para el establecimiento y operación de sistemas de monitoreo en el país y establece 5 criterios básicos para definir en qué sitios es conveniente establecer monitoreo. Y habla de que sean zonas metropolitanas, poblaciones de más de 500,000 habitantes, que tengan emisiones anuales de más de 20,000 toneladas de contaminantes primarios, criterios primarios, y que sean conurbaciones. Bajo este contexto tenemos al menos 17 zonas metropolitanas que no tienen monitoreo, tenemos alrededor de 70 conurbaciones que no tienen monitoreo y deberían de tener de acuerdo con estos criterios, y tenemos alrededor de 35 o 40 municipios que rebasan el umbral de emisiones que establece la norma y que tampoco tienen monitoreo. Aquí, sin embargo, valdría la pena puntualizar que esta norma creemos que también requiere de una revisión para su actualización, porque hay ambigüedad en algunos criterios. Y pongo el caso de Cuautitlán Izcalli, que es un municipio que tiene más de 500,000 habitantes y que no tiene monitoreo.
Sin embargo, forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y la zona metropolitana sí tiene monitoreo. La pregunta es entonces, ¿cumple o no cumple con la norma? Entonces, ese tipo de vacíos son algunos de los temas que hay que atender. En términos ya de calidad del aire, con la información disponible, con aquellas estaciones que sí operan bien, se ha encontrado que permanecen desde hace mucho tiempo problemas de incumplimiento de normas para partículas PM10, PM2.5 y ozono. Y que este incumplimiento no solamente se da en las zonas metropolitanas grandes de las que tradicionalmente hablamos, México, Guadalajara y Monterrey, sino que se presenta también cada vez con más frecuencia en ciudades medias, con poblaciones que rondan el 1.000.000 de habitantes o menos, e incluso en ciudades pequeñas, con menos de 100.000 habitantes. En materia de cambio climático, en realidad estos son algunos de los retos que ya están establecidos y fueron incluidos en el diagnóstico que se hace en el Programa Especial de Cambio Climático y en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Pero los pongo aquí porque creo que son vigentes y son aplicables tanto a nivel nacional como a nivel estatal. El primero de ellos es el de reducir la vulnerabilidad de la población y de los sectores productivos a cambio climático. Ha habido avance, pero sigue el reto de generar los atlas de vulnerabilidad y los atlas de riesgo en muchas entidades. Otro tema es el de la reducción de la tasa anual de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si mantenemos la tasa de crecimiento observada entre el año, en los últimos 10 años, de 1990 a 2010, se esperaría que las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en el 2020 sean casi 30% más altas que las registradas en el 2010. Esto significa un reto enorme. Otro tema importante es el de reducir la dependencia de los combustibles fósiles, o lo que se ha dado en llamar la descarbonización de la matriz energética. Esto es buscar fuentes alternas de energía para generar menos emisiones. En este sentido, pues sí se ha venido trabajando en varias entidades. Otro tema en el que creo que hay una gran ventana de oportunidad para la academia es reducir la incertidumbre de los inventarios. Y esto aplica tanto a nivel estatal como nacional y municipal. Uno de los temas que puedo referir aquí por experiencia propia son los factores de emisión. Cuando se hizo el primer ejercicio de SNAP para uso residencial de leña, encontramos factores de emisión que varían en más de un orden de magnitud. Entonces, esto significa que podríamos sobreestimar o subestimar de manera significativa las emisiones de una fuente relevante, en este caso, por ejemplo, de carbono negro. Y otro tema importante, pues, que es la coordinación institucional, que incluye no solamente a las autoridades, sino a la sociedad civil y a la academia. Bueno, esta es una lámina que me gusta presentar porque creo que es una fotografía muy clara de cuáles son los retos o el tamaño de los retos de calidad del aire. Y de esta me gustaría señalar 3 puntos. El primero lo vemos en los cuadros que están en rojo, que muestran el listado de ciudades que incumplen las normas de PM10, de PM2.5 y de ozono. Y aquí podemos ver pues, que no solamente está Valle de Toluca, Guadalajara, Valle de México y Monterrey, que son las ciudades de las que tradicionalmente hablamos. Están ciudades más pequeñas como Silao, está Tepic, está Tizayuca, y hay ciudades medias como Celaya, León o Irapuato. En el caso de las PM2.5, igualmente, aparte de las zonas metropolitanas, encontramos poblaciones como Lolotla, Tulancingo, Atotonilco. Atotonilco es un tema muy particular porque es una población de menos de 40.000 habitantes y tiene problemas de PM10, de PM2.5 y de ozono. Una de las razones, suponemos, es que en este sitio está alojada 5 de las 10 más grandes industrias cementeras del país. Y en el caso del ozono, igual, empiezan a aparecer ciudades medias y pequeñas. En esta segunda columna vemos las 10 ciudades con las concentraciones más altas, como promedio de 24 horas para PM10, para PM2.5 y de 1 hora, en el 2016. Y vemos que hay zonas en las que las concentraciones más altas llegan a ser equivalentes a 4 o 5 veces el valor de la norma. Eso ya nos habla de una dimensión importante del problema.
Y en esta otra es que no solamente se rebasa la norma, el límite del normado está señalado aquí con esta línea punteada. Este es un gráfico que nos indica la frecuencia o el número de días por año en el que se rebasa este valor de norma. Y por ejemplo vemos que para PM10 en Mexicali y en Ciudad Juárez más del 80% de los muestreos tienen valores por arriba de la norma. En el caso de PM2.5 es Toluca con aproximadamente el 60%, y en el caso del ozono la Ciudad de México. Entonces, otro tema importante con esta lámina es que quisiera señalar es que se ha trabajado mucho, se ha hecho mucho históricamente por la Ciudad de México, pero otro gran reto es abrir la posibilidad de que la academia haga estudios en otras áreas. Porque no necesariamente las medidas que han aplicado y que han generado resultados positivos en la Ciudad de México van a funcionar en otras ciudades. Ahora, ¿cuál es la estrategia de reducción de emisiones? Bueno, pues el instrumento por excelencia para hacer la gestión de la calidad del aire en México son los PROAIRES, y para el tema de cambio climático pues son los programas estatales de acción ante el cambio climático. En el tema de los PROAIRES, actualmente existen 31 PROAIRES que son vigentes, algunos tienen carácter estatal y otros son más regionales a nivel de zonas metropolitanas. Hay 5 que están en proceso de elaboración, que se espera cumplir o terminar en este año, y entonces tendríamos una cobertura para toda la República. Aquí el gran tema de discusión es qué conviene o qué va a generar resultados más positivos y más inmediatos en mejora de la calidad del aire. Un PROAIRE a nivel estatal o un PROAIRE a nivel regional, donde se pueden identificar con mayor precisión fuentes relevantes. Para cambio climático, haciendo una revisión encontré que hay 27 programas estatales ya que están vigentes, y hay 5 más que están en desarrollo, que son Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca y Guerrero. Ahora, ¿cuáles son las medidas que tradicionalmente se incorporan en estos instrumentos? En el tema de los PROAIRES, lo que hemos visto en años recientes es que prácticamente se hace un copy-paste de una ciudad a otra, y eso no necesariamente nos va a llevar a obtener buenos resultados. Y es por ello que, por ejemplo, en una revisión que se hizo de los PROAIRES que están vigentes en la región de la CAME, pues se encuentra que hay medidas muy concentradas en el control de emisiones de fuentes móviles, y entre ellas pues habla con recurrencia del fortalecimiento del transporte público, de la expansión de la movilidad no motorizada y de la mejora de programas de verificación vehicular. Hay también medidas para fuentes fijas y para fuentes de área, y aquí señalamos de manera particular el sector energético porque tiene vinculación con lo que podemos ver en las medidas de control de gases de efecto invernadero, donde los sectores prioritarios son energía, residuos, transporte, industria y agropecuario. Aquí también hemos visto, hice una revisión de algunos de los programas y encuentro coincidencia en algunas de las medidas que se aplican. Las que se repiten con más frecuencia tienen que ver con el uso de sistemas eficientes de alumbrado público o el uso de luminarias eficientes en escuelas. Otra que tiene repetición, por ejemplo, en Guanajuato, Morelos, en Ciudad de México, es el uso de sistemas solares para calentamiento de agua en hospitales. Bueno, esta creo que va a ser más rápido porque ya Luisa me hizo favor de ahorrarme varias láminas, entonces voy a acabar más rápido. Como vimos hasta la lámina anterior, la estrategia tradicional de atender los problemas de calidad de aire y contaminantes climáticos es abordarlos de forma independiente. Sin embargo, sabemos que muchas de las fuentes, en muchos de los casos, de ambos tipos de contaminantes son comunes, y eso abre la posibilidad de hacer un control conjunto que redituaría en un mejor uso de los pocos recursos humanos, financieros y tecnológicos de los que disponemos.
A finales de la década de los 90, una estrategia de control conjunto que se utilizó fue el análisis de cobeneficios. En la óptica de cambio climático tengo mi lista de estrategias de control de gases de efecto invernadero y entonces quiero evaluar cuáles son los cobeneficios en términos de salud y de reducción de emisiones de contaminantes criterio. Y entonces, como una herramienta de priorización, decía, pues utilicemos la implementación o favorezcamos la implementación de las medidas de control de gases de efecto invernadero que tengan los mayores cobeneficios en salud. Sin embargo, más recientemente, a partir muy especialmente del año 2012, cuando se crea la coalición de clima y aire limpio, se da un mayor impulso al análisis de los forzantes climáticos de vida corta. Entre los principales contaminantes tenemos los hidrofluorocarbonos, el ozono, el carbono negro y el metano. La vida corta que tienen estos compuestos en la atmósfera abre la posibilidad de que el control de sus emisiones estaríamos generando un impacto de su presencia en la atmósfera también en el corto plazo y habría la posibilidad de tener beneficios en el largo plazo en términos de protección del clima, de salud y de seguridad alimentaria. Es importante decir que esta nueva visión no viene a ser un esquema sustituto del control tradicional independiente de cambio climático y de calidad del aire, sino una estrategia complementaria. Bueno, ¿qué son los forzantes climáticos de vida corta? Esta va a ser muy rápido, también ya Luisa afortunadamente la explicó y seguramente mejor que lo que yo lo puedo hacer. Tenemos aquí los contaminantes que refería, que son los principales contaminantes climáticos de vida corta. Las fuentes que tienen que ver mucho con el uso o quema de biomasa, de carbón, el sector vehicular. Estos contaminantes tienen impactos a nivel local, regional y global. En el caso del carbono negro y del ozono troposférico, pues la mayor parte de los impactos más significativos pues, serán a nivel local, en tanto que el metano y los hidrofluorocarbonos tienen impactos más relevantes tanto a nivel regional como global. Los impactos que se han identificado y sobre los cuales hay evidencia científica es daños a la salud, reducen en medida importante la productividad de los cultivos, favorecen el calentamiento de la atmósfera y también promueven una mayor velocidad de derretimiento de hielo y nieve. Y un tema muy importante es que alteran los patrones climáticos. Los beneficios de mitigar los contaminantes climáticos de vida corta. Ya hace algunos años se identificaron a nivel global un conjunto de 16 medidas que se instrumentan de forma inmediata y en gran extensión, generaría beneficios en términos de reducir la velocidad de calentamiento. Se ha estimado que evitarían 2.4 millones de muertes prematuras si se aplicaran al 2030 y evitarían pérdidas de aproximadamente 52 millones de toneladas en la producción de 4 granos básicos, que serían el arroz, el trigo, el maíz. Ahí se me pasa el otro. Avena. Soya. No, ahorita lo recuerdo. Soya. No, es frijol, arroz. Digo, ahorita recuerdo el otro, prometo que se los digo antes de irme. Ahora, en términos de forzantes climáticos, también quisimos destacar un poco, lo que se ha avanzado y los retos que identificamos como prioritarios. El avance, pues lo tenemos en que creemos que hay una estructura legal e institucional robusta que se ve reflejada en que contamos con instrumentos como la Ley General de Cambio Climático, con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, con un programa especial. También hay una Estrategia Nacional de Calidad del Aire, hay leyes estatales de cambio climático, programas estatales de acción de cambio climático y los programas de mejora de calidad del aire. También se ha avanzado a nivel nacional en la identificación de las medidas de mitigación que generarían los mayores beneficios. Y esto se hizo con el SNAP en su primera fase y actualmente se está trabajando una segunda etapa, donde se identificó que el sector residencial ofrece una ventana de oportunidad con la incorporación de estufas mejoradas, en la industria con el control de emisiones en los procesos de producción de gas y petróleo, en el sector de generación de energía con la introducción de parques eólicos
y en el sector agrícola fomentando la cosecha mecanizada de caña de azúcar. Y también se tiene, en términos de medición, algún avance en la medición de carbono negro. Los retos que permanecen, pues tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Todos estos instrumentos involucran diferentes instituciones, y esto significaría entonces que hay un gran reto en términos de coordinación para hacer un uso más eficiente de los recursos. El otro gran tema que aplica, creo que no solamente en calidad del aire y en cambio climático, sino en muchos temas en México, es el de garantizar la disponibilidad de recursos para financiar la instrumentación de las medidas que se han identificado e incluso para fomentar la investigación. Se mantiene como reto la actualización y cumplimiento de las normas de calidad del aire. Creo que aquí una ventana de oportunidad, lo mencionaron hace rato, era el tema de las sanciones. Es letra muerta, podemos tener normas más estrictas, hablan de equipararlas con los valores guías de la Organización Mundial de la Salud, y eso no nos va a servir de absolutamente nada si no hay un esquema de sanción por incumplimiento. Hay necesidad de hacer más mediciones de forzantes climáticos. Hay también la necesidad de adoptar las mejores tecnologías disponibles, y esto está pues muy ligado con la disponibilidad de recursos. Y un tema que es, creo yo, relevante tanto en calidad del aire como en cambio climático, es el de sensibilizar a la población. Y aquí el tema de difusión o de difundir la información con oportunidad y con claridad es un reto que se mantiene vigente. En el tema de calidad del aire, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una plataforma bastante amigable, que es la de aire, CDMX, y cada hora se puede estar visitando para conocer el estado de la calidad del aire en la ciudad. Pero como esa, tendremos 2 o 3 en todo el país. La mayoría de los sitios que miden no reportan. Entonces, ¿dónde está quedando esa información? ¿Cuál es la utilidad de esa información? Sigue siendo la gran interrogante. Y ya solamente para terminar, pues algunas reflexiones finales. Creemos que un tema que vale la pena seguir investigando es la posibilidad de tener inventarios integrados. La otra es la de seguir favoreciendo la instrumentación de las medidas que generen los mayores cobeneficios. Y que pues puede generar polémica, ¿no? Que es el de tener un marco legal integrado. Tenemos estrategias nacionales de cambio climático y de calidad del aire. ¿Vale la pena seguirlas manteniendo por separado o convendrá conjuntarlas? Y esto quizá favorecería una mayor integración y coordinación en la participación institucional. Y creo que con eso termino. Muchas gracias.